El ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. Bienvenido, buen día, un gusto tenerlo en vivo al ministro de Agricultura. Por decisión propia, el gobierno acortó su mandato, solo dispone de 6 meses. ¿Qué hará su ministerio en medio año? Bueno, vamos, primero buenos días, un saludo a la audiencia, a ustedes y a ustedes en particular, Juan Javier, Eduardo, Esteban, ¿no? La orden del presidente para nosotros es clara. Nosotros tenemos que seguir trabajando, operar y ejecutar. Esa es la orden. No distraernos. A hacer en 2 años, en 6 meses. Es correcto. Y eso es la orden a rajatabla, no distraernos con ningún otro asunto. Y es lo que estamos haciendo. De hecho, ya en los primeros avatares políticos que nos ha tocado vivir, nosotros demostramos que no nos distrajimos con eso. Seguimos en el campo tratando de llevar, como él nos ha ordenado, los recursos del Estado a quien realmente los necesita. Y hemos estado en permanente vigilancia de que sea real. Porque otra de las cosas que se ha dado es que antes puede haber existido un programa, pero no efectivamente llegaba a quien corresponde. Nosotros estamos constatando eso. Señor ministro, entiendo que el Ministerio de Agricultura se ha esforzado en los 2 años de gobierno y ha hecho, por ejemplo, el presidente habló ayer del plan URIA. ¿Qué más se ha hecho en favor de los agricultores? Sí, nosotros creemos, nuestro plan estratégico está basado en 4 pilares. Los pilares son comercialización, asociatividad, tecnología y tecnificación e interministerialidad. Esos son los 4 pilares de nuestro ministerio. La asociatividad ha ejercido un trabajo muy fuerte y en este momento estamos esperando que llegue al registro oficial ya la posibilidad de que el cooperativismo tenga capacidad de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos asociatividad para lograr economías de escala en las asociaciones de pequeños productores. Y hemos atacado la base. En la medida que avanzaba la parte de asociatividad, empezamos a meter mucha mecanización al campo, especialmente a los pequeños. Porque la mecanización genera entre 15 y 25% de ahorro en el costo de producción. A ver, pero ¿cómo se fondea esa mecanización? Porque eso es inversión. Entonces, bueno, son los proyectos de inversión del Estado. En este caso, el ministerio, que tiene un fondo específico, no muy grande, pero que en base a algo que mencionó ayer el presidente y que yo sí lo quiero recalcar, el hecho de la lucha contra la corrupción, esos recursos efectivamente han llegado para esto. Entonces, hemos entregado ya 50 motocultores en las áreas más deprimidas. A ver, pero esto es ¿qué? ¿Donación, crédito? ¿Cómo son subvenciones? Sí. Subvenciones. Son entregados sin una contraposición, o mejor dicho, el beneficiario no tiene que dar nada. Nosotros los entregamos en comodato, hay diferentes formas jurídicas, y en 2 años eso es de ellos. Pero ellos como contrapartida tienen que entregar productos. Como contrapartida tienen que estar formalizados, tienen que demostrarnos que esa asociatividad está resultando en producción, ¿no? Y firman un compromiso de coejecución. Ellos firman legalmente la responsabilidad de que el uso de esa maquinaria es para producción agrícola. Okay. ¿En qué campos están tecnificando? Estamos tecnificando básicamente en lo que es ciclo corto, Sierra Centro-Norte. Productos, cuénteme, porque... Hortalizas, fruticultura, maíz, arroz, porque hemos entregado no solo motocultores, sino también tractores, pues, ¿no? Y la idea es mecanizarlos porque necesitamos que ellos empiecen a ser más eficientes en su productividad, ¿verdad? Han sido los olvidados, ¿no? Es la base de la pirámide. Ellos están recibiendo, a partir de eso, capacitaciones, están recibiendo la URIA subsidiada, pero nosotros exigimos y requerimos formalización. No nos sirve de nada entregar recursos del Estado a alguien que no esté identificado como productor, que no tiene inscrita su tierra, o sea, que no tiene validada su directiva. Necesitamos la formalización. Esa es la base. Porque esos procesos de, por ejemplo, inscribir tierras normalmente son burocráticos dentro del ministerio, me refiero. Los han agilizado también. ¿Cómo está la cosa casa adentro? A ver, hemos colocado más de 31,000 títulos de propiedad a pequeños productores a nivel nacional. Hemos beneficiado más de 63,000 productores. ¿Me explico? Entonces, la idea es, con la formalización de la tierra, darle la capacidad al productor de llegar a un beneficio como, por ejemplo, el financiamiento. Pero además está registrado de primera mano para que los beneficios del ministerio, eso incluye URIA, kits agropecuarios, mecanización, y nuestro trabajo con Banecor es muy cercano. Entonces estamos tratando de generar esta integración de recursos
pero en gente formalizada. De esa manera potenciamos la formalización, pero potenciamos la productividad. Y lo mejor de todo es lo que le dije al principio, ¿no? Empezamos por la comercialización. Es decir, vamos a impulsarlos, pero nosotros ya tenemos identificado la forma de vender su producto, que era una de las limitantes siempre. Yo le doy a usted un tractor, pero usted no sabe a quién venderle lo que produce. Y si lo invito a producir más, ¿a quién le va a vender lo que produce de adicional? Entonces, la idea es que la cadena la entregamos completa. Incluso con compradores. Con mercado. Okay. Esa es porque si no, no tiene solución. Me preguntaban algo. Sí, yo le voy a preguntar ahora, respecto a los productos, porque uno de las principales dificultades que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso en estos 2 años, especialmente al principio, fue el descontento del sector agrícola. Arroceros cerraban calles, bananeros cerraban calles. Y ahora, la semana pasada, los maiceros. Entonces, quería preguntarle a usted, creo que esto se ha estabilizado y creo que la protesta de los maiceros es la primera en mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa realmente con el banano, con el arroz, con el maíz, con estos productos que creo que tienen precio oficial? ¿Qué pasa con la intermediación? El productor quiere que le compren a un precio, hace sus proyecciones o inversiones en función de un precio y luego no le pagan ese precio y luego pide al gobierno que le compre el excedente, como pasaba con los arroceros. Creo que los arroceros decían, oiga, yo produje tanto, necesito que usted me compre el excedente. O, por ejemplo, los bananeros que me parece que tuvieron los problemas de la guerra de Ucrania con Rusia y decían que tenían demasiada fruta y pues querían que el gobierno se las compre. De hecho, creo que hace poco también vi a unos bananeros que preferían que su fruta se pudra a venderla a un precio menor. Si nos puede, algo así vi, no sé si sea cierto. No, más bien es que me preocupa que la pregunta es muy extensa, bueno, y hay mucho que decir. Entonces yo sé, quizás esto es materia de tesis, pero a ver, explíquenos simplemente, comencemos por ejemplo, ¿por qué los maiceros protestan? No. Es muy simple. Voy a responderle la primera pregunta, porque tiene actores fundamentales, ¿no? Las cadenas de producción, de agroproducción en el país, tienen un encadenamiento, pero ese encadenamiento tiene distorsiones, ¿ya? Y esas distorsiones son aprovechadas gracias a la informalidad. Y voy a meterme en banano primero. Ok. Primero, nosotros hicimos un consejo consultivo el año pasado, que fue el primero en el cual estuvieron los verdaderos actores durante mucho tiempo. ¿Me explico? Porque sí había distorsión en la convocatoria. Y en esa cadena están productores y exportadores. Productores pequeños, productores medianos, productores grandes y exportadores de todo tamaño. Que son los que le compran la fruta. Que son los que le compran. Para mandarla a China, por ejemplo. Si la relación fuera directa, entre productores y exportadores, no habría problema, porque entonces hay que firmar contrato. Pero hay una intermediación. El que transporta. El que compra al que es informal. Okay. Entonces, si las exportadoras fueran todas serias, hay muchas serias, la mayoría son serias, pero hay exportadoras que sí lucran de esa informalidad. Entonces van donde un intermediario y le dicen, oye, ese señor es informal, no tiene escritura o no tiene código, o si tiene código no está registrado, entonces resulta que le puedo comprar la fruta más barata. Y eso no firmo contrato, claro, no firmo contrato, entonces voy allá, te la compro a 4, a ti exportador te la vendo a 5 y el exportador la vende al precio de mercado. Y el Ministerio de Agricultura tiene, cuando hay contratos, tenemos la herramienta para controlar, para legalmente demandar y hacer que se pague, como hicimos el año pasado. El año pasado, quienes nos presentaron contratos incumplidos, hicimos pagar más de $1 millón. A las exportadoras. Las exportadoras al productor al que le incumplieron el año pasado. ¿Me explico? Entonces, pero si el 50% del mercado sigue siendo informal y lamentablemente hay dirigencia que fomenta la informalidad, y aquí les tengo un regalito. A ver. Para que lean, por favor. No lo lean, pues. La cuestión es que lean. La cuestión es que si no formalizamos, no hay manera de defender al productor. Esa intermediación es la que hace daño, y si la dirigencia, en vez de fomentar, como fue el compromiso en la mesa consultiva el año pasado, porque quedamos todos de acuerdo, productores, exportadores, en que la formalización era el primer paso, ¿verdad? Resulta porque ahora los que estuvieron ahí mismo sentados ahora dicen que no. Pero, por ejemplo, aquí una asociación, lo que usted nos está presentando, la Asociación de Productores Bananeros de Loro, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Cotopaxi, dice, nos resistimos a firmar contratos al irrisorio precio de $6.50 la caja. Precio acordado en Consejo Consultivo. Con ellos. Con ellos.
No, pero claro, 6.50 seguramente el mercado estaba a 8 o a 9 y entonces ahí ya no quieren 6.50. La cuestión es esta, miren, sin el afán de denostar o de ser peyorativo, si como ecuatorianos no nos asentamos sobre una realidad y empezamos a entender que debemos hacer todo negocio de manera seria, entonces es difícil. El contrato es la herramienta para defender al productor. Claro, para que el exportador le pague el precio. Para exigir. Y vamos al maíz, por ejemplo. ¿Por qué protestaban? Pero antes de salirnos del banano, el convenio comercial con China, ¿qué beneficios le va a dar a los exportadores bananeros? Bueno, Dios mediante, si recuerdo bien, en 5 años el banano va a estar a 0 arancel en China. 5 años, la desgravación es progresiva. Así es. De 10 a 0. O sea, de 10 a 0, me parece que 15%. ¿Y actualmente qué cantidad de exportaciones de bananos se van a China? ¿Es bastante? Sí, es importante. No el principal. Una vez que esto entre ya contundentemente, definitivamente China va a ser un mercado potencial, no solo para bananos, ojo. No, pues camarón. El mercado de China para alimentos, vegetales, producción agropecuaria en general va a ser inmenso. Entonces imagínense entrar a esa vorágine sin formalización, sin tener control de la producción, porque necesitamos inocuidad, necesitamos calidad de producto, necesitamos lo que nos exige el mercado que debemos tener. Entonces claro, necesitamos que todos estemos en la misma línea, si no vamos a fallar en la capacidad de abastecimiento. Terminando con banano, la formalización es el primer paso. Es el primer paso. Por ahí estaba discutiéndose una ley en la que algunos estamos de acuerdo en que hay que sincerar el negocio. Si hay mercado oficial y hay mercado spot, que se sincere, que se revele, que esté sobre la mesa. 10% del arancel actual con China. Es correcto. Ese 10% reduce a 0 en 5 años. Entonces, 1% al año, puede ser un poco más, y eso en 10 años. A ver. Entonces, la situación es, nosotros estamos invitando a la formalización y hemos ido progresivamente ajustando las tuercas, ¿verdad? Para que no salga del país ninguna caja que no tenga contrato. Hemos hecho un comunicado. 10 años, 1% anual de desgravación. En 10 años estamos en 0. Pero va a ser anualmente la desgravación. Correcto. Entonces cada vez va a tener menos impacto lo que es el gravamen a nivel de... Aquí hay una pregunta al señor ministro. Estamos conversando con el señor ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. Dice Pazmiño Asociados, preguntar al ministro por las notas de crédito que emiten las exportadoras a los bananeros para esconder el negociado. Es correcto. A ver, volvemos. Hay un montón de cosas que están grises u ocultas por la informalidad. ¿Por qué? Porque un productor, a ver, para que haya algo distorsionado tiene que haber un acuerdo. Las dos partes tienen que participar. ¿Sí? Yo, productor, acepto que usted me pague menos, ¿verdad? Previo acuerdo. Y arreglamos la forma en que lo reflejamos ante la tributación. Por eso es importante sincerar, porque lo que tenemos que aceptar es que existe un mercado que es spot. El spot es el precio de mercado, ¿no? Y obviamente el precio oficial es lo que está en la ley. Pero existen las dos cosas, a vista y paciencia de todos. El momento que nosotros cerramos la puerta a la exportación sin contrato, vamos a afectar gente. Ahora, su ministerio abrió expedientes administrativos en contra de 2 empresas exportadoras de bananos. Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque hemos detectado que existe presuntamente un documento que se llama planes de embarque. Estos planes de embarque tienen que coincidir con todo el círculo del negocio. Tengo un plan de embarque, tengo que tener un contrato que avale el plan de embarque y el volumen de cajas. Claro. ¿Y dónde las compré y a quién se las compré y cuánto le pagué? Es correcto. Entonces, hemos determinado que existe presuntamente planes de embarque falsos. ¿Ok? Que no tienen la congruencia con la cadena. Ok, ¿cuáles son las sanciones para aquellos infractores que cometen estos pecados? Son valores elevados, basados en los argumentos que dice la ley, pero también existe la posibilidad de que las cerremos. Ajá. Hay cierres de 15 días y progresivos. Si está el 50% del mercado de la informalidad, hay harta tela para cortar. Es lo que estamos haciendo. Ahora, tenemos que entender también a quién afectamos, ¿no? Ese 50% que ha sido por años, ¿verdad?, parte de este negocio, también involucra a pequeños productores. Entonces, en el momento que usted toma una medida radical, va a afectar a esas personas, ¿no? Eso hay que tenerlo sobre la mesa, como es todo en banano. Y la idea es que en el Consejo Consultivo lo que se impulsó fue eso, la contratación para formalizarlos y que no tuvieran este problema que en este momento tienen.
Nosotros vamos a cerrar, hasta que llegará un momento en que sencillamente los que no tengan contrato no van a poder exportar. Ok, ya dejamos al banano, Esteban, y nos vamos a siguiente. Maíz, que fue la semana pasada. Correcto. La semana pasada una protesta de maiceros. Entonces quisiéramos saber cuáles fueron, porque había protesta, 2 semanas. La protesta decía que el Ministerio de Agricultura había permitido la importación de maíz. Ya, eso ¿Es verdad o no existe verdad o mentira? Es falso. No, nosotros lo que hacemos, también hubo un Consejo Consultivo de Maíz el año anterior. Ahí se establece, porque el maíz es deficitario. Nosotros producimos menos maíz del que necesitamos. Del que consumimos. Es correcto. Entonces, hay una ventana para importación de maíz para las industrias, porque el maíz tiene una connotación distinta. No es solo maíz por maíz. El maíz es la base para las cadenas de proteína, de producción de proteína a nivel nacional. ¿Pero qué? ¿Balanceado? Porque son base para el balanceado y base para la alimentación de pollo, cerdo, ganado vacuno. ¿Me explico? Entonces, camarón no. Hay un encadenamiento. Del balanceado para camarón. En mucho menor cantidad, pero sí, pero existe. Pero en todo caso, no producimos todo lo que necesitamos. No. Sí. Entonces hay una ventana que se abre solo en la época en que no hay producción de maíz. ¿Para qué? Para que la industria pueda continuar con su proceso de abastecimiento de alimentos para la cadena de proteína. Más o menos anda en 180.000 más o menos toneladas que se permiten. Importación en esa ventana. Luego, de diferentes partes del mundo, así es, de donde esté, me imagino, más barato. La cuestión es que después de esa ventana se cierra la importación, como ha sido el caso. No hay posibilidad de importar maíz en este momento de ningún tipo, un solo grano. Pero vuelvo, les recalco, ¿no? La intermediación. Entonces en este país existe gente que acopia maíz. Para guardar, es para especular. ¿Ok? Y hay grandes. Bueno, hay grandes silos, pero necesita silo. Para maíz no es que puede ponerlo en saquito, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El negocio era bonito mientras compré barato y vendí más caro. Pero la distorsión que hubo el año pasado causó que el precio del quintal se elevara enormemente. Entonces, la compra ese mes probablemente de estas personas ya no fue tan barata. Y en este momento el maíz... El precio bajó. Y ahí están ensartados. Está lamentablemente. No. Entonces, yo personalmente pienso que es esa parte de la cadena la que está tratando de generar distorsión. Pero ¿y la distorsión qué es lo que pretenden ellos? ¿Que el gobierno les pague un precio mayor al que el mercado? Nos quieren presionar para que pongamos un precio que está por fuera y totalmente distorsionado cuando usted compara costos versus precio de venta, pues. De acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta semana que viene vamos a tener la mesa consultiva de maíz. Vamos a definir en base a costos de producción el costo comercial, ¿verdad? Hay una referencia de rentabilidad base que es la da el Banco Central, que es de 11%. Y sobre los costos, pues nosotros haremos el cálculo. Sin embargo, sí les digo, de los últimos cálculos que se hicieron, en el momento la industria está pagando bastante sobre ese 11%. ¿Ya? Pero yo prefiero que el dato salga de la mesa consultiva donde están los verdaderos actores y salga la realidad, ¿no? Sobre esa realidad pondremos sobre la mesa el precio base de maíz. Y le comprarán estos excedentes de maíz que ya están en el país, digamos, así sean caros o baratos, esos son. No hay más importación. Tienen que venderse al precio que la racionalidad diga. Pues, ¿no? Claro. Humberto Heredia dice, escuchando al señor ministro, muy motivado por la potencia apertura del mercado de China, uno de los sectores más críticos del agro es el cafetero desde hace décadas. ¿Qué política está en planes del ministerio hacer algo por este sector que cada año aumenta su consumo a nivel mundial y en Ecuador no ha sido la excepción? El café es cultural en nuestro país. Humberto Heredia. Correcto. Nosotros pretendemos repotenciar el café, ¿verdad? Pero el café se ha convertido en un producto especial y cada vez más es valorado como un delicatessen, digamos, ¿no? Y el país tiene un café extraordinario. Pero la producción de café nunca ha sido tan grande. No repunta, pero es precisamente por lo que menciona el señor Heredia, me parece, ¿no? Porque no ha habido la visión para catapultar al café nuevamente. Recuerden que el país sí fue cafetero y fue... Pero maquilado. Si llegamos a exportar 200 y pico millones de dólares. Así es. Sí, entonces, la idea es, viendo el nuevo mercado, la nueva visión del mercado de café, potenciar eso. Y eso significa también ir a valor agregado, ¿no? Es ya empezar a buscar, yo quiero potenciar marcas específicas de café ecuatoriano.
¿sí? Patentar. Como hizo Colombia. Y exactamente. El café de Colombia normalmente café de altura, bueno. Correcto. Entonces, la idea es irlo colocando. Y los mercados están ávidos de eso. Hace poco estuve visitando, no sé si en este edificio o en uno cercano, a una chica de Loja, que ella se ha especializado en catación de café y en clasificación de café en diferentes tipos aquí en el Ecuador. Sí, se llaman baristas. Ahora baristas se llaman. Sí. Bueno, pero esta chica tiene contactos a nivel internacional que uno se asombraría. Una chica joven, 27 años, 28 años, una cosa. Y con ella estamos ya, porque la invité a participar, inmediatamente me enteré de esto, para ya formar un equipo que sea el equipo de punta, para ir a colocar los diferentes tipos de café del Ecuador. Tengo que potenciarlos primero. Y ahí vamos a entrar a lo que pretendemos dejar ya como seña de una solución estructural para el sistema agropecuario del país, que se llaman Centros de Desarrollo Productivo Agropecuario, ¿ya? Que es una versión totalmente distinta a lo que eran los centros de acopio antes, que ya les puedo contar la historia de esos centros de acopio, cómo está, ¿no? Y las plantaciones, ¿cómo va? Porque claro, si no hay plantación, pues tendremos que maquilar café, porque la capacidad de maquilación, para maquila hay, pero ¿cuánto tenemos sembrado? Verá, hay iniciativas privadas pequeñas, emprendedoras, usted se asombraría, ya con una variedad de café específica para el tipo de café que el mercado está requiriendo en base a su calidad. Correcto, esto es como, vamos a hacer como los pagos del vino, o sea, pequeñas plantaciones que tienen café especial, que se venden a un precio premium, pero no son muy grandes, digamos. Eso es lo que tiene que pasar, porque el valor del café tiene que ser afuera muy bien valorado, ¿no? Para empezar a impulsar. Lo que pasa es que afuera también hacen el tracking de que usted no explote a los productores de café, de que se paguen precios justos, de que no haya niños involucrados en la cosecha. Esa es la realidad, claro, que esa es la realidad mundial. Nosotros tenemos que acoplarnos a eso. Yo le hablaba del mercado de China. Tenemos que acoplarnos a qué es lo que nos exige el mercado. Nosotros no podemos imponer lo que queremos vender. Claro. Tenemos que, si bien les gusta nuestro producto, tenemos que acoplarnos y adaptarnos a las intenciones. Por eso, café en este momento es una especialidad y tenemos que explotarlo como una especialidad. Y el Ecuador tiene, créame, unos cafés, pero sí, no, fuera de serie. A mí, mi favorito Gardel, aunque no le diga a Juan Javier que no le gusta que diga marcas, pero yo debo reconocer que el café Gardel es World. Rita, la factura del doctor Peña. A Gardela, por favor. Que me descuenten de la quincena, Rita. A ver, ¿por qué no? Otra pregunta del público. ¿Por qué no existe ley, oferta y demanda para evitar controles y discusiones? Es lo que se ha propuesto, entiendo. Había una ley que estaba propuesta en la ex asamblea, donde ya se ponía sobre la mesa la posibilidad de que el mercado se evidencie. El precio del mercado se evidencie, ¿no? Hay que discutirlo, pero yo sí creo que no podemos seguir mintiendo. Si seguimos mintiéndonos, entonces esta distorsión continuará. Mire, Cafeto Coffee dice, por favor, dígale al señor ministro que el sector cafetalero está de caída. El esfuerzo, la dedicación y la posición por lo que hacemos vale la pena. Dice aquí este oyente. Estoy totalmente de acuerdo y créame, estamos trabajando denodadamente en este corto plazo en ya tener proyectos que estén en ejecución. Una de las... Un punto de orden, dice, se acaban los cultivos, se están perdiendo cafetales arábicos en la zona alta y los robustos en la zona baja. Eso es que de eso se trata. Nosotros, insisto, mire, ella ya ha particularizado. Nosotros necesitamos desde la particularización hacer la especialidad y lo estamos haciendo. Necesitamos, le repito, construir operación exitosa, ya operación real, ¿no? Una de las políticas que nosotros implementamos desde el anterior, desde mi antecesor y quien les habla, es no dispersarnos, sino concentrar los recursos en proyectos específicos para llevarlos a éxito. El café es uno de ellos y estamos trabajando. Yo espero que antes de estos 6 meses ya tengamos el primer proyecto exitoso en este sentido, ¿no? Bueno, la última inquietud, señor ministro, las lluvias fueron implacables con los pequeños productores de arroz, cacao y maíz, pero entiendo que el gobierno va a apoyarlos y con miras al fenómeno del Niño, ¿cuál es el plan de acción? A ver a todo el mundo esto. Darwin Pereira. Perdón. A ver, estamos en este momento implementando ya apoyos directos. En este momento, por ejemplo, hemos empezado con cacao, apoyando cacao que ha sido bastante afectado. Hay 3 cultivos que son los que más problemas han tenido: arroz, maíz y cacao. En menor proporción, banano, plátano. Entonces, en este momento ya salimos con kits para cacao, para rehabilitación.
Hay dos daños específicos concretos. El uno es el daño parcial y el otro es el daño total. ¿A qué me refiero? Hay cultivos que han resistido el embate, pero que están deprimidos por el exceso de agua. Entonces vamos a apoyar ahí para rehabilitación. Y el daño total, que es la pérdida total. Perdimos maíz, perdimos arroz, perdimos cacao. Más o menos entre todo hay 27.000 hectáreas al momento. ¿Sí? Perdidas. Perdidas. A ver, 11.000 parciales, más o menos, y 16.000 de pérdida total. Entonces, para daños parciales ya arrancamos en este momento, ya estamos entregando, estamos empezando recién esta semana, y estamos terminando de generar un proyecto en el cual vamos a entregar, por ejemplo, arroceros, semillas, fertilizantes, pesticidas. Además, estamos en ese mismo proyecto poniendo un seguro para esta intervención. ¿Por qué? Es muy probable que el fenómeno del Niño se integre en las próximas semanas o meses. Nosotros vamos a dar la ayuda. Viene el fenómeno del Niño y se lleva todo de nuevo. Y la ayuda que nosotros dimos se perdió. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un proyecto en el cual el paquete incluye aseguramiento, de tal forma que si el productor vuelve a tener esta incidencia del Niño, él de parte de la aseguradora reciba la reposición para volver a empezar. ¿Me explico? Porque es la única manera. Ya nosotros estuvimos haciendo tiempo a que las lluvias pasaran, a que bajara un poco. No ha pasado eso, sigue lloviendo y el Niño va a venir y lamentablemente la proyección es que va a ser fuerte. Entonces lo más probable es que se vuelva a perder. Todavía estamos 60% de posibilidades, así que sí, va a ser fuerte si es que viene, pero todavía no hay 100%. 75. No, pero hay que estar preparado, pues. No, a ver, y lo lógico es prepararse, así es. 75 y 75 nosotros tenemos que prever el peor escenario, no el mejor escenario. Entonces, claro, a prepararse, señor. Estamos preparando ese paquete. Una última cosa, ministro. Usted me enseña aquí una foto en donde, no sé si me pueden enfocar, para que se vea. Aquí hay una persona en donde tiene un letrero que dice: fuera ministro, fuera, no haga quedar mal al gobierno. Y quien está ahí es Darwin Pereira, asambleísta destituido, si no me equivoco, ¿verdad? Lamentablemente, mire. Entonces, ¿qué interés tiene Darwin Pereira en la protesta de bananeros? ¿Por qué está como bananero protestando? En agosto. Sí. Elecciones no, pues empieza la campaña. Tiene la respuesta. Entonces, mire, yo no... Entonces está politizando la protesta. Todo está politizado. Aquí, y lamentablemente, los otros actores también están en el ruedo. Ustedes vean los nombres y vean si son o no fueron candidatos a prefectos, alcaldes. Miren. Bueno, es que la plataforma, ahorita hay que buscarse plataforma para ver si quién lo elige, pues quién lo escoge. Sí. Analizábamos antes de que usted llegue, ministro, la cantidad de candidatos que tenemos el día de hoy, contamos 10. 10 posibles. Sí, 10 posibles, sí, pero hay 16 espacios, o sea que nos faltan 6 to go. Ya, y mire, hay una diferencia que yo hago entre estas personas y quienes hablan. Yo no voy a ser candidato a nada. A mí me trajeron como técnico a trabajar en lo técnico. Así que a mí no me interesa la campaña que viene. Como el presidente nos ordenó, operen, ejecuten y asegúrense que los recursos del Estado lleguen directamente al pequeño productor. Punto. Eso es lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias al ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre.